Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro de Perashat Shavua, que vamos a estudiar para la Refuá Shlema de Rabba Gaon Israel Weiss, ex gran rabino de Tzvah Hagana de Israel, y hoy en día Dayan del Bet Din de Giur en Tel Aviv, entre otros lugares. Un gran hombre que ha enfermado de corona, nos hemos enterado en los últimos días y pedimos para que Akadosh Baruj Hu envíe refuah shlema junto con todos los enfermos y enfermas de Am Israel. Que Akadosh Baruj Hu escuche nuestras plegarias y le envíe prontamente su curación. Muy bienvenidos. Perashat Shavua es Perashat Hukat aquí en Israel. Korach es en la Golá. Llevamos una semana de diferencia en la cual ya prontamente nos vamos a volver a reunir, pero el escenario bíblico no deja de ser, obviamente, un escenario inquietante, sea que estemos adelantados o atrasados en nuestra Perashá. Verdadero desafío de la Sagrada Torá es, para el hombre moderno, no es tan solo saberse trasladar hacia los espacios remotos de la historia, sino el verdadero desafío es poder acercar aquellas instancias que parecen lejanas y que parecerían configurar tan solo un escenario un poquito mítico, algo que está rodeado de un aura muy especial, en el cual uno logra confundir entre la fantasía y la realidad. Nada de eso es tan patente como los sucesos que acaban de ocurrir en las últimas semanas y como los sucesos que ocurren en este Shabbat y las próximas semanas. Todo esto tiene una gran enseñanza, todo esto contiene un escenario, yo lo llamaría esencial, no les quepa ninguna duda, y de una u otra manera creo que el aprender de cada momento y de cada instancia nos ayudará seguramente a poder comprender un poquitito más de la cuestión humana, de nosotros mismos en última instancia. Pero Shat Hukat contiene uno de los escenarios tal vez más incomprensibles desde la perspectiva de cómo yo puedo entenderlo a mi creador, porque Akadosh Baruj Hu siempre me entiende a mí. El problema es cómo yo lo puedo entender a él, cómo yo logro poder comprender que mi Dios, a quien yo le imploro, le rezo y le pido, tiene esa grandeza, perdón por la definición, de ser un Dios compasivo, que expresa su amor y su bondad. ¿Cómo poder comprender, por otro lado, el rigor de Dios? ¿Cómo puedo vivir la dimensión del rigor divino? ¿Cómo puedo llegar a contemplar en mis días que llega un momento que por alguna falla impensada, entonces todo mi proyecto de vida se ha determinado? Es cierto que el rey Shlomo lo dijo con mucha sabiduría en su libro de Coelet, Dorolech vedorba, Behaaretz leolam omadut. Una generación se va y otra generación es la que viene, la tierra permanecerá por siempre. El cambio generacional, sostiene el Coelet, el rey Shlomo en su libro Eclesiastés, es un cambio que es inevitable. Cada uno representa una generación y con esa generación representa una cronología determinada, una actitud determinada, un proceso determinado, un camino determinado. Y por lo tanto, nos toca vivenciar hoy por hoy, aquí en Perashat Hukat, en Israel, insisto, ese pasaje de generaciones. Hace una semana atrás
o 2 semanas, veíamos cómo Miriam, la hermana mayor de Moshe y Aarón, dejaba este mundo físico. Y en esta perashá veremos cómo Aarón deja este mundo físico. Pero por sobre todas las cosas, veremos un escenario que resulta lejos de ser patente, deja de ser comprensible. Los invitamos entonces a poder comprender este escenario tan complejo que nos presenta la perashá de hoy. Este estudio lo hacemos como siempre de Ilui Nishmat, Abraham Ben Celia, Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Rachel Batlev, Nair Ben Amelia y la señora Rachel Weitzman Bat Israel, recientemente fallecida, mamá de nuestro querido doctor Daniel Cherkansky. Nishmatam Tzerudav Tzror Ahai. Muy bien. Permítanos entonces compartir con ustedes algo de un escenario muy complejo. Nos dice nuestra perashá, habló Hashem a Moshe diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y ablanda la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas. Así le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus animales. Y tomó Moshe la vara delante del Eterno, como él se lo había ordenado. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la roca, y les dijeron, Shimuna Amorim, escuchad ahora rebeldes, ¿acaso de esta roca sacaremos agua para vosotros? Este es el famoso escenario, un escenario conocido, porque en el desierto falta el agua. La muerte de Miriam aceleró el proceso de la falta de agua, y sin embargo el agua quedó instalada dentro del pueblo de Israel, llamémoslo así, por la grandeza de Moshe Rabbeinu. Sin embargo, aquí se produce una situación diferente. A la salida de Egipto hubo que golpear la piedra. A la entrada de Israel hay que hablar con la piedra. 2 escenarios diferentes. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que indagar un poco la pregunta, la palabra de Akadosh Baruj Hu. Pero bueno, ¿cómo podemos saber los porqués de él? Yo puedo conocer los porqués de cada uno de ustedes y ustedes mis propios porqués. Porque podemos explicarlos racionalmente, místicamente. Pero Kadosh Baruj Hu, obviamente, le dice a Moshe Rabbeinu, lejos de Moshe Rabbeinu, que lejos de Kadosh Baruj Hu, perdón, de enojarse porque hay un pueblo que le exige agua, y que no solamente exige agua, sino porque nos vamos a morir en el desierto. Y no solamente eso, sino porque, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Les quiero decir nada más que todo este escenario está pasando en el año 39, previo a la entrada a la tierra. Falta un año para entrar a la tierra. Nada más. Ya estamos finalizando. Y sin embargo, hay quienes todavía están procurando volver atrás la historia. Volver a cambiar el tiempo. Y entonces, Akadosh Baruj Hu, lejos de encolerizarse con su pueblo, entiende las necesidades del pueblo de Israel. Pero quien no parece entenderlas son Moshe y Aarón, o por lo menos Moshe. Moshe Rabbeinu tenía que hablarle a una piedra para que dé sus aguas. Sin embargo, le habló al pueblo en vez de a la piedra. Y les dijo, Shimona Amorim, escuchadme ahora, rebeldes. ¿Acaso de esta roca sacaremos agua para ustedes, para vosotros? Aminasela Azenotzila Gemai. Es realmente complejo, más allá de lo doloroso, vuelvo a repetir, el poder encontrarnos con este camino. Digo complejo y doloroso porque no porque nos vayamos a sentir desamparados. Hashem li lo irá, dice David Amelech en sus Teilim. Dios está conmigo, nada he de temer. Y somos conscientes que la generación de los padres dejarán a los hijos.
necesariamente. Es parte de una lógica, pero que yo me estoy peleado a veces con la ley, ¿no es cierto? Si me dicen que esa es la ley de la vida, uno a veces quisiera ser ilegal, porque quisiera siempre tener a esa figura, como fue su papá o su abuelo eventualmente. Pero este es el escenario, y aquí los invito a navegar en la Sagrada Torá. Y navegar significa, bueno, hoy la propuesta es estudiar a los que pensaron la Torá, a los que se encontraron con este escenario y querían darnos su opinión. Pienso que es la única forma que podemos revalidar el traer el pasado y contenerlo en el presente. No para ver el futuro, sino para analizar lo que pasa hoy. Porque la realidad es lo que nos debe conmover, es lo que nos pasa hoy. Rabbi Shlomo Yitzhaki, llamado Rashi, dice que el pecado de Moshe y Aarón en Meribá, este escenario que estamos hablando ahora, las aguas de la disputa, las aguas de la discordia, era que golpearon la roca en vez de hablarle, porque si lo hubiesen hecho, hubiera dado agua. Y yo estaría santificado delante de toda la comunidad y diría, hablaría Dios, en este caso en nombre del Midrash, así como esta roca que no habla, no oye y no necesita para su sustento, sin embargo cumple con la orden de Dios, con la palabra, con más razón nosotros, los seres humanos, perdón, los seres humanos. O sea que aparentemente Rashi insiste en que la orden de Kadosh Baruj Hu, que le pidió hablad a la peña, hablad a la roca, representaba como una enseñanza moral al pueblo judío. El pueblo judío podría hacer su propia deducción. Kal Bahomer. Esta es la primera de las midot con las cuales la Sagrada Torá se estudia. Kal Bahomer. De una situación leve, Kal, aprendo algo mucho más grave. Si la roca que no tiene oídos y que no tiene ojos y que no siente y que no necesita sustento, puede escuchar a Dios, ¿cuánto más tenemos que ser sensibles nosotros, los seres humanos? ¿Cuántos ejemplos se aprenden de las piedras? Y Rabbi Akiva, que vio cómo el agua horadaba la piedra. Y ella Banim, Imlev Adam, canta la canción de la modernidad. Y ella Nashim Imlev Sheleven, hay personas con corazón de piedra. Y ella Banim, y hay piedras con corazón de hombre. Hablando de esa canción maravillosa, Amda Nara Mulakote, una joven que se detiene frente al Kotel Ma'aravi. Cuando nos vamos a verlo al Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dice, nos será sobreexpresado en los versículos y opina sobre el comentario de Rashi, nos dirá sobre lo expresado en los versículos, ¿verdad? Mi computadora no funcionó bien hoy. Y opina sobre el comentario de Rashi diciendo que como Hashem ordenó a Moshe, toma la vara, se sobreentiende que dio permiso para golpear la piedra. Porque si quería que hablase la piedra, ¿para qué le ordenó tomar la vara? El Ramban es un defensor de Moshe. Y dice sobre el comentario de Rashi, que en realidad Akadosh Baruj Hu le dijo, Kajet Mateja, toma la vara. Entonces, si tomar la vara, ¿para qué le dijo que tome la vara? La vara es para golpear. Y entonces era lógico que golpease la piedra. Si bien le dijo que le hable, pero bueno, Moshe también puede entender, por analogía, que será Shabbat. ¿Qué hice cuando salimos de Egipto? Yo golpeé la piedra. Bueno, acá también tenemos que hacerlo. Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, en su libro Shmoná Prakim, que estudiamos algo de él en esta semana, cuando explica cuál fue el pecado de Moshe en Meribá, dice, en principio nos enseña la grandeza de Moshe
y la diferencia con otros profetas. Presten atención a lo que plantea el Rambam. Rambam dice, esto nos muestra la grandeza de Moshe y la diferencia con otros Nebí. Moshe vio a través de una mampara translúcida. Moshe no dejó ningún velo que no haya corrido, y se colmaron en él la plenitud de todas las buenas virtudes y las aptitudes racionales. Quiere decir, no hubo profeta como Moshe. Todo lo que Moshe vio, lo vio en forma preclara. Solo después de esta introducción, ¿sabes frente a quién te encuentras? El Rambam nos explica que Moshe tuvo cierta tendencia al enojo cuando dijo, escuchad ahora rebeldes. En este versículo, ¿sí? Cuando le habló y dijo, escuchad ahora rebeldes. Moshe Rabbenu entró en un proceso de cólera, cierta tendencia al enojo, y por ello Dios fue estricto con él. Explica Rambam, ¿cómo puede ser que una persona como él se enoje frente al público de Am Israel en una situación en la que no debería haber enojo? Y tratándose de una persona como Moshe, eso es una, atención, profanación del nombre de Hashem, Hilul Hashem, opa, porque todos aprenden de sus acciones y buenas virtudes. No podemos aprender lo malo, hay que aprender lo bueno. Agrega Rambam, cuando los hijos de Israel vieron que él se enoja con ellos, entendieron que por supuesto Dios se enoja con ellos. Porque ellos consideraban a Moshe como su gran líder, como una persona que no hay en ella ningún defecto. Y se dijeron, si no fuese porque sabe que Dios se enoja con nosotros, cuando pedimos agua no se habría enojado. Muy fuerte lo del Rambam. El hombre como transmisor de la presencia de lo divino. ¿Cuánto más para cada uno de nosotros? Que obviamente estamos mucho más expuestos al proceso colérico de lo que podía haber estado, de lo que pudo haber estado Moshe Rabbeinu. Y nosotros que somos un referente, cualquiera de nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que de repente nos montamos en cólera, entonces seguramente no van a decir que estaba nervioso, sino que estaban demostrando algo más. Agrega el Rambam que no encontramos en las palabras de Dios a Moshe ningún enojo para con Am Israel. Es cierto. Kadosh Baruj Hu no dijo nada, sino que lo ordenó tomar el bastón y darles agua. Y respecto a ellos dijo Dios, al final de todo, cuando salió las aguas, pero habían golpeado la roca, por cuanto que no creísteis en mí para santificarme ante los ojos o en presencia de los hijos de Israel. ¿Cómo? Si lo en mí, no creísteis. Les agdisheni para santificarme. Hacerles creer a Am Israel que Dios se enoja con ellos cuando eso no es cierto, dice Rambam, es una profanación del nombre de Hashem y una falta de fe en Dios. Wow, Moshe Rabbeinu, el punto más elevado. Qué difícil. Por el contrario, justamente es una gran santificación del nombre de Dios que toda situación, incluso la más difícil, Hashem no se enoja con Am Israel, sino que yo os he amado siempre, dice ¿quién? La otra punta de la profecía, el último profeta, Malachi. Y realmente, Kulaj Yafar Rayati, Kulaj Yafar. Toda tú eres hermosa, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Así le canta el amado a la amada en el Shir HaShirim. Una hermosa composición que debemos, obviamente, tener a nuestro alcance, creo que todos los días, para poder entender un poco el amor del vivir cotidiano. Según ello, continúa el Rambam, podemos comprender en profundidad lo que dice Kulaj Yafar Rayati. Toda tú eres hermosa,
no hay en ti defecto alguno. ¿Qué dice el Midrash de Shir Hashirim? Le dice a Hashem a su compañera, que es Am Israel, la Knesset Israel, la congregación, no es que ellos nunca pecan, sino que el pecado en Am Israel es accidental. El pecado a Kadosh Baruj Hu nos da el crédito para decirnos que no está ligado a la esencia de Am Israel. Y así lo estableció el Ohed Israel, Maran Rav Kook, en su libro Orot. El gran amor que amamos a nuestra nación no enceguecerá nuestros ojos de criticar sus defectos. Esto pasaba en los tiempos de la creación del Estado. A veces cambia esta realidad. Y a veces cuando el amor se torna débil, entonces los ojos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nace la ceguera espiritual. Se puede criticar cuando el objetivo es corregir, siempre. Pero agrega, dice Rav Kook, encontramos su esencia después de la crítica más libre, limpia de todo defecto. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y no amada mía, y no hay en ti defecto alguno. Bien. Qué mundos, ¿no? Entre Rashi, que habla acerca de una realidad que debería haber aprendido de ese escenario del pueblo judío. El Rambam, que dice, si le pidieron que tome el bastón era para algo. El Rambam, que dice que aquí ese enojo de Moshe representa Hirul Hashem, porque la gente va a pensar que Hashem está enojado. Y vuelve a aparecer el Rambam, que discrepa, por supuesto, con Rambam, porque este es el verdadero juego, perdón por la palabra, que nos hace maravillarnos entre comentaristas que no vivieron en paralelo, pero se puede discutir, no en paralelo, porque uno puede expresar lo que piensa. No necesita discutirlo con el otro. Lo genuino del comentarista bíblico es que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Y entonces, en última instancia, puede aparecer el escenario en donde Rambam, que muere en 1204, pueda discordar Rambam con él, que muere en 1270. 66 años más. Por supuesto que le sobrevivió porque vivió no más tiempo, sino porque vivió en otra época. Perdón. Entonces, el Rambam dice, Rambam con N, el versículo dice, por cuanto no creísteis en mí. Kilohe emantem bi. No creyeron en Hashem. Y no menciona nada el castigo por el enojo. Kadosh Baruj Hu dice Rambam al Rambam, no dice nada de que Moshe se enojó. Ni recuerda que los dos se enojaron. Y es sabido que Aarón nunca se enojó con nadie. Y entonces el Rambam cita a una de las luces de la Gemara, llamado Rabenu Hananel, quien opina que pecado fue decir Aminasela Azenotzila Gemay. O sea, ¿acaso de esta roca sacaremos agua para vosotros? En vez de decir, Akadosh Baruj Hu sacará agua para ustedes. Ah, qué pequeño detalle. Estamos ahora incorporándonos al texto y estamos analizando cada palabra, cada giro, cada circunstancia, cada estado de humor, cada estado de ánimo, porque ¿saben qué? En la Torah todo cuenta, porque la Torah me refleja lo que soy yo. Como estoy ahora hablando delante de ustedes y ustedes escuchando, y está representando un estado de ánimo permanente, porque eso es lo que la Torah despierta en mí. Despierta, como les decía al principio, la impotencia de no poder entender cómo, pero por otro lado me presenta que, claro, tiene razón, no lo vi, tengo que ver esta realidad.
De la misma manera, dice Rabbeinu Hananel, con respecto a todos los milagros, hay que proclamar que Hashem les hace el milagro y no a Moshe. Bueno, hay un sujeto del milagro, que es el Todopoderoso. Llegamos a otro comentarista español, Rabbi Abraham Ibn Ezra, una luz, un hombre maravilloso. El Ibn Ezra me trae otra lectura. Opina que pecaron al golpear 2 veces la piedra, en vez de una vez. No que golpearon la piedra, sino que la golpearon 2 veces. Otros opinan que pecaron al no elevar cantos y alabanzas a Hashem. Otros dicen que pecaron contra los patriarcas al decir Shimun Hamorim. Dice la Ibn Ezra, escuchen maestros. O sea que, wow. Acá tenemos un trípode. Por un lado, los reales que Moshe golpeó 2 veces la piedra, enojadísimo. Por otro lado, es que nos dijeron, Alel, cantaron un cántico de alabanzas, salió agua de la piedra. Caramba, había muerto Miriam. Hay que agradecer a Dios. Tov leodot l'Hashem, ulezamer le'shimcha León. Otros dicen que cuando Moshe Rabbenu le dijo Shim'u na hamorim, no se refirió a los rebeldes pueblos, se refirió a los maestros Abraham, Isaac y Jacob. Wow. ¿Cuántas cosas tenemos para tener en nuestra mesa? Rabbi Haim Ben Akar, en su comentario, Ora Haim Akadosh, lo conocemos, trae la explicación de Rabbi Mordechai Cohen que Hashem no gustó de las palabras de Moshe. ¿Acaso de esta roca sacaremos agua para vosotros? Moshe dijo que él no podía sacar el agua, solamente Hashem, ¿verdad? Y los hijos de Israel entendieron de sus palabras que Hashem no podía sacar agua de la roca. ¿Vieron? Aminasela Azenotzila Gemaim. El Ora Haim Akadosh, una vista mucho más aguda, dice, bueno, Moshe Rabbeinu expresó su impotencia. Quería darles a entender que solo Hashem podía hacer. Ahora el pueblo, ¿qué entiende? Que ni Hashem puede sacarles agua. Porque ellos ven en Moshe tal vez la fuerza motriz de la presencia de lo divino. Ustedes se dan cuenta cuántas vueltas podemos dar alrededor de este escenario. Es un escenario realmente fantástico. Y estoy citando a 4 autores, 5. Entonces, quisiera poner un pensamiento aquí. El objetivo de la narración de estas historias no es para que nosotros evaluemos los modelos de la Torá, pues el juicio de las acciones humanas pertenece, como dijimos, que a Mishpat de Elohim. El juicio le pertenece únicamente a él. Yo no puedo indagar ese momento. No puedo saber cuál es su resolución. Ese es mi límite. Es más, nosotros nunca podríamos colocarnos en su lugar. La propia Mishnah en Pirkei Avot nos encomienda Al tadunet jabarja chetaguía al incomó. No juzgues a tu prójimo hasta hallarse en su misma situación. Cosa que no es fácil con los contemporáneos, aún menos con personas de otras épocas. Ni que hablar de la era bíblica. Cuando hablamos de la generación famosa del desierto. Dor De'ah, la generación de conciencia, de sabiduría. Pero, ¿cómo cometieron tantas cosas? Bueno, es muy difícil entender. Las circunstancias varían tanto a lo largo de los años que el mero intento de elogiar o descalificar a las personas de la Torá comparándolo con nuestras vidas resulta totalmente fuera de lugar. Entonces, ¿por qué están relatados estos acontecimientos en la Torá? Es la pregunta del millón que me hacían, obviamente.
algunos alumnos cuando estudiábamos durante la semana Perashat Jucat. Entonces, ok, si yo no puedo tomar ese modelo, ¿para qué la Torah me lo enseña? Y entonces permítanme compartir la sabiduría del mundo del Hasidut. El Rav Yitzhak Meir Alter, Yitzhak Meir Rim, Hidushei Ha-Rim, Hidushei Ha-Rabbi Rebbe Yitzhak Meir, el Alter Rebbe, que es el rabino de Gur, de la Hasidut de Gur. Algo maravilloso. Y siempre me encantó participar de sus pensamientos. Dice el Hidushei Ha-Rim, si la Torah incluyó estas historias, seguro es para que las estudiemos. Cada generación y cada comunidad están guiadas por Dios para encontrar en esta historia una lección y una enseñanza ética útil y apropiada para su época específica. Todas las distintas interpretaciones que ofrecen los comentaristas pueden ser legítimamente encontradas en la historia de Moshe, pues cada una de ellas nos alecciona en un significado moral. Y dijo Dios a Moshe y Aarón, dado que no han confiado en mí, lo desmantendí para santificarme a ojos de los hijos de Israel, por lo tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les di. Esas son las aguas de Meribá, que pelearon los hijos de Israel a Dios, compulsaron con él, y fue santificado a través de ellas. Vaikadeshva. Las palabras implican falta de confianza en Dios. Decimos, son muy fuertes. ¿Alguno de ustedes diría, Moshe no confiaba en Dios? Entonces, preguntará el rabino de Hidushei Ha-Rim, ¿qué se podría entonces decir de nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está nuestro bitajón en tiempos de corona? ¿Cómo está nuestra realidad que hoy está movilizándose, estremeciéndose frente a que no sabemos con certeza Mayelet Yom, qué va a producir el día de mañana? Entonces, ¿cómo es esto? Moshe lo Emin Bashem, el primer hombre que conforma el cuadro del pueblo judío. Acuérdense, fue Abraham, lleno de controversias y también lleno de dudas y de cuestionamientos. Capítulo 15 del libro de Génesis. Al tirar Abraham, no tengas miedo, no tengas temor. Anohim Agenlach, yo te soy tu escudo. Sejarjá, Arbemeo, tu recompensa es muy grande. ¿Qué dijo Abraham? Hashem Elohim, Hashem Dios. Matitenli. ¿Qué me vas a dar más? Uben Meshek Beití, dame ese Eliezer. Y el administrador de mi casa es Damesek, Eliezer el damasquino. Banojí Oleja Riri, perdón, le dijo, y yo voy sin hijos. Uben Meshek Beití, dame ese Eliezer. Dándole a entender a Abraham que la mejor verajá era la que podía haber tenido, un hijo, pero no lo tiene. Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, lo irá Shehaze, no te va a heredar este hombre. Y sino que tu hijo que saldrá de tus entrañas, él te habrá de heredar. Voy a hacer otro ajuste. En ese mismo instante, a Kadosh Baruj Hu lo saca a Abraham afuera. Abraham está condolido, deprimido, tal vez ya sin esperanzas más. Sin embargo, voy a hacer otro ajuste. Lo sacó afuera y le dijo a Bedna Shamaima, ahora mira los cielos. Usforeta Kohabim, cuenta las estrellas, Intojalis, por lo tanto, sí que puedes contarlas. Ko y es Dareja. Así será tu descendencia. ¿Qué dice al final de todo este escenario?
Behemin Bashem, Vayachshevea lo tzedakah. Y entonces creyó en Hashem, confió en Hashem. Y Hashem se lo consideró a Abraham como una tzedakah, como un hombre que sabe de entender la justicia. Y yo creo que el escenario de Moshe Rabbeinu es tanto como Abraham. La explicación de Rashi, que citamos al principio, nos da para pensar. ¿Se acuerdan, verdad? Tenía que haber demostrado si la piedra puede escuchar a Dios, que no ve, que no oye, que no siente. Nosotros, Am Israel, tenemos que escuchar y tenemos que entender, con mucha más razón. Habitualmente evaluamos los errores por las cosas que evidentemente se hicieron mal. Así nos permite ver que no solamente es una ofensa el hecho de haber obrado con lo que llamaríamos una mala acción, sino que es tan perjudicial la pérdida de una oportunidad, en este caso la eventualidad que el pueblo de Israel hubiese podido derivar de la obediencia de la roca, la enseñanza que ellos no debían ser menos. Nuestra visión del mal es muy limitada. ¿Cuántas circunstancias pasamos por alto en las que hubiéramos podido engendrado tanto bien? Esto es lo primero que tenemos que entender de razón. Y esta es la cuestión humana. Lo humano es no poder capitalizar el error. Lo humano es no poder comprender hasta dónde yo me he equivocado. Y aquí es donde entramos en un camino no laberíntico, pero que hay que buscar una salida. Una de las luminarias de la modernidad, Rav Shimshon Rafael Hirsch, Zecher Tzadik Libraja, vivió en Frankfurt, Alemania, 1808-1888. Rav Hirsch explica en su comentario que el error de Moshe al enojarse con el pueblo, ¿acaso de esta roca podremos obtener agua? Consistió en perder la esperanza y la confianza en que los judíos llegarían a consumar su destino como pueblo. Ajá. Se preguntó si toda su labor había sido en vano. Por eso murió. Wow. Sigue comentando Rav Hirsch, y lo cito. Lo más extraordinario que nos queda es el hecho que a causa de un pequeño, fugaz y entendible desliz de la emuná, los líderes de la generación debieron sufrir el mismo desenlace que el resto de aquella generación del desierto que demostró tanta falta de fe. Dice, esto es parte también de la generación. La tumba de nuestro gran líder cerca al límite de la tierra prometida, a la cual había finalmente traído al pueblo en proximidad a las tumbas de las que murieron en el desierto, aporta el testimonio eterno a la imparcialidad del juicio imparcial del divino, en la balanza en la cual los errores más triviales de los santos pesan igual a los pecados más graves de otros mortales. Este es el Rav Hirsch, donde dice, bueno, no hay coronita. Un pequeño desliz, también eso se tiene en cuenta. Kadosh Baruj Hu medakbek im tzadikim ad chut haseara. Kadosh Baruj Hu es tan puntilloso con los hombres justos como un fino cabello. El Meshech Chochmah, Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, Meshech Chochmah, Meir Simcha, así escribe obviamente era su seudónimo o la forma de poder expresar sus nombres en su libro Meshech Chochmah, trae una realidad diferente. El libro Meshech Chochmah nota una aparente interrupción en el debate. Moshe da una advertencia de las consecuencias de la idolatría griega. Y Dios se enojó conmigo por ustedes y juró que yo no cruzaré el Jordán y no entraré a la tierra. ¿Ah? No es que él se enojó con el pueblo judío, Dios se enojó con él. Después de esto, dice el rabino el Meshech Chochmah, Moshe vuelve al tema del momento y continúa hablando sobre la idolatría. Pero yo moriré en esta tierra, yo no cruzaré el Jordán, pero ustedes sí cruzarán y poseerán la buena tierra. Tomen precauciones, no sea que se olviden del pacto con Hashem.
el cual él hizo con ustedes. Y hagan escultura o imagen alguna, lo que les ha ordenado Hashem, puesto que Dios, fuego que consume es, Dios que retribuye. Cuando hayas tenido hijos e hijas, Kitolit Banim Banot, y hayas envejecido en la tierra y hayas dañado y hayas hecho esculturas y hayas hecho mal a los ojos de Dios para enfurecerlo. Esto es toda la advertencia de Moshe después de ese escenario. Como ven ustedes, 21, Dios se enojó conmigo y luego toda la idolatría. El Meshech Jochma sugiere, presten atención, la sabiduría más elevada estaba preocupada. No sea que cuando el pueblo entre en la tierra, las personas tratarían a Moshe como una deidad. Muy fuerte. Todo el mundo pensaría que Moshe era como. La razón por la cual no le fue permitido a Moshe entrar a la tierra fue que esta generación que creció en el desierto, los jóvenes, y presenció milagros increíbles, corría el riesgo de ver a Moshe como algo más que un ser humano. ¡Wow! Quizás ellos hubieran pensado que los milagros venían de Moshe y no de Dios. Si aplicamos esta visión a nuestro pasaje, encontramos que después de que Moshe golpeó la roca, Dios pronuncia: Ya lo entendí, puesto que no creyeron en mí para santificarme a ojos de los hijos de Israel, lo tabío Tahamazela. No liderarán al pueblo hasta la tierra que yo les he dado. Dice el Meshech Jochma, el problema es que Moshe y Aarón no santificaron a Dios suficientemente, sino que Moshe y Aarón dieron la impresión de que el milagro vino de ellos. Aminasela, Azenotzila, Gemaim. De esta roca vamos a sacarles agua. Seguramente esta no fue la intención de ellos, pero fue el resultado de sus acciones. A veces pasa, ¿no? El propósito de que Moshe saque agua de la roca fue mostrar que Hashem es la fuente de todos los milagros. El daño fue hecho y ellos no pudieron liderar a este pueblo, a esta generación en particular dentro de la tierra de Israel. Si este es el caso, Aarón no era diferente que Moshe. Su estatus a ojos del pueblo era similar. Como resultado de esto, ni Aarón ni Moshe pudieron entrar a la tierra. Por su lado, Moshe tendría que haber entendido el problema inherente de la percepción de santidad en algo que no sea Dios. Recordamos cuando Moshe bajó de la montaña con las tablas de piedra. La palabra de Hashem tallada en la piedra por la mano de Hashem, al ver la celebración alrededor del becerro de oro, ahora que estamos en Tammuz, 17 de Tammuz, destruyó las tablas y de acuerdo con el Talmud, Hashem lo aprobó. ¿Y cómo sabemos que Dios dio su aprobación? Porque está dicho, Asher Shibarta, que has roto. Resh Lakish, gran sabio de Israel, dijo, Asher Shibarta, Asher Shibarta, Yasher Kojaja Shibarta. Toda la fuerza, todo para ti, las felicitaciones, porque las has roto. El Meshech Jochma explica que así como el pueblo había errado, pensando que a través del becerro de oro podían crear una relación con Dios, Moshe temió que transformasen las tablas en algo que contenía la divinidad por sí mismo, independiente de Dios. En otras palabras, si ellos ya habían adorado el becerro de oro, hecho de oro, ellos podían ciertamente terminar adorando las tablas que fueron hechas por Dios mismo. Esta observación explica por qué le fue ordenado a Moshe hacer las segundas tablas con sus propias manos y no por medio de la mano de Dios, puesto que Dios estaba de acuerdo con su análisis de Moshe Rabbeinu. Esta explicación es apoyada por otro comentarista, otro comentario del Meshech Jochma, en nuestro pasaje en Bemidbar. El Meshech Jochma nota la interesante frase. Hashem habló a Moshe y le dijo, toma la vara y reúne a toda la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la piedra a la vista del pueblo. ¿Qué quiere decir? Habla a la piedra a la vista del pueblo. El Meshech Jochma es muy profundo y dice, la implicación es hablar para que las personas puedan ver y no, como esperaríamos, en función de que el pueblo escuche. Hablar para que ellos vean. Por supuesto, hubo otro momento donde Dios habló para que las personas vean, en la revelación del Sinai, ¿se acuerdan? Y todo el pueblo, Roim Etakolot, vieron los sonidos y los truenos,
y el sonido del shofar y la montaña humeando. Y cuando las personas vieron esto, se estremecieron y se alejaron. Y dijeron a Moshe, Daber Taimanu Benishma'a, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios, no sea cosa que nos morramos. Esta fue una nueva generación, la del desierto ahora, que no estuvo presente o que era demasiado pequeña cuando podían apreciar la gran revelación de Hashem. Esta nueva generación pronto entraría a la tierra. Hashem quería darles una nueva revelación, pero en lugar de ser una revelación clara y visible de Dios, Moshe y Aarón causaron que el pueblo simplemente vea otro milagro. Moshe y Aarón se hicieron ver más impresionantes, pero privaron a la generación que entraría a la tierra de Israel de su propia revelación. Que puedan ver a Dios. Al hacer esto, Moshe y Aarón crearon una situación en la cual ellos mismos no podían entrar a la tierra. Su castigo, comillas, no fue excesivo. Fue meramente el resultado de sus propias acciones. ¿Cuál fue la motivación de Moshe para tomar este curso de acción? Rashi y el Rambam señalaron el enojo como causa. Por otro lado, podemos decir que cuando Moshe escuchó a esta generación quejarse de manera muy similar a la generación de sus padres, él comenzó a considerar la educación que estos hijos habían recibido de sus padres. Si habían heredado el cinismo, las quejas y la actitud de rebeldía, entonces ellos también debían haber recibido algunas características positivas. Quizás Moshe sintió que la experiencia colectiva en el Sinaí había sido efectivamente comunicada y esta generación no necesitaba otra experiencia colectiva. Otro concepto. De acuerdo al Meshech Jochma, Moshe fue privado de entrar a la tierra de Israel, pero no porque su pecado lo hizo no merecedor, sino que lo opuesto. Moshe era demasiado grande para esta generación. Ellos eran incapaces de entender la pureza del espíritu, la modestia, la grandeza de Moshe. Ellos no tenían conciencia de que el hombre puede alcanzar semejante nivel. Hashem deseaba que esta generación sea elevada para tener el mérito de tener líderes como Moshe y Aarón. Desafortunadamente, inconscientemente, Moshe y Aarón frustraron ese plan. Ellos también morirían en el desierto y esta nueva generación tendría que entrar sin ellos a la tierra de Israel. En verdad, Moshe y Aarón nunca entraron a la tierra. La nación entró sola, bajo la conducción de Yehoshua en lugar de Moshe. Sí, Yehoshua fue un gran hombre, pero no era Moshe. Y nos quedamos con una pregunta intrigante. ¿Qué hubiera pasado si Moshe hubiese entrado con ellos? Si Moshe los hubiese liderado. Esa es la pregunta que deja el Meshech Jochma. Mientras que estas preguntas hipotéticas pueden ser tentadoras, podemos decir una sola cosa con certeza. El tema de la muerte, la cual penetra esta perashá, hubiese sido considerablemente limitada si Moshe y Aarón hubiesen actuado de diferente manera, y si el pueblo hubiese sido merecedor de tenerlos a ellos como líderes. Todo esto es materia para pensar en un tiempo de Shabbat que nos puede regalar una inmensa tarea, que es la tarea de poder discutir alrededor de nuestra mesa, alrededor de nuestro estudio, porque no hay como poder sentarnos y poder comprender a Sherenu, como decimos cada mañana la tefilá. Felices de nosotros, Matom Helken, cuán buena es nuestra parte, Manaim Goraleno, cuán grato y bello es nuestro destino, Umayafa Meod Yerushalayim, y cuán hermosamente bella es nuestra heredad. Todo esto es la Sagrada Torah. Y a pesar de que, como ven ustedes, el mundo de Rashi y de Ramban y de Rambam y el Ibn Ezra y el Or Haim y el rabino del Hidushei Harim y el Meshech Jochma, trajimos nada más un abanico de 10 comentaristas. Imagínense que dicen otros 20 comentaristas.
¿Y qué dicen los comentaristas de la posmodernidad? Que somos los hombres pequeños, las mujeres pequeñas, que se dedican con ahínco a estudiar durante Shabbat Kodesh un poquitito de nuestra perashá. Que tengamos el mérito de ser Lomdei Torah Tehal Ishma, como pedimos en la mañana, cada mañana. Que tengamos el mérito de ser quienes estudiemos la Torah por amor al estudio en sí, por amor a Dios, por amor a su Torah. Y por supuesto, cuando sacamos esa sagrada Torah para ser leída, decimos, Zot Torah, Asher Sam Moshe, Bifnei Bnei Israel, Al Pi Hashem, Beyad Moshe. Esta es la sagrada Torah, Asher Sam Moshe, que puso Moshe, la puso expuesta delante de nosotros, delante de Bnei Israel, Al Pi Hashem, por la boca de Dios, en las manos de Moshe. Poder ser que estas manos nuestras sean las transmisoras de la boca de Hashem. Shabbat Shalom, Refuah Shlema, para todos los que requieran Refuah Shlema, en particular Rabba Gaon Israel Weiss, ex gran rabino de Tzahal en Israel, y que Kadosh Baruj Hu nos invite permanentemente a su mesa, la Aruch Lefanai Shulchan, que prepare permanentemente nuestra mesa para estudiar su sagrada Torah. Muchas gracias por compartir con nosotros. Los invitamos el día domingo a escuchar una conferencia apasionante que tiene que ver con uno de nuestros oyentes de lujo, que están aquí, todos son de lujo, pero él también, fundamentalmente, que es el profesor Laufer, y los invitamos, obviamente, a que participen el próximo domingo de la conferencia que vamos a hacer sobre el tema de Jerusalén. La comisión, o sea, 73 años de la llegada de Israel a la UNSCOP. Va a explicar Chaim Laufer, el profesor Laufer, en lo que es la UNSCOP, un Shmum, así lo llamó, y la introducción que se mandó por comunidad, obviamente, para saber qué es, cómo se llega a esa dimensión en la cual Am Israel habrá de tener por final la partición de Palestina. Esto fue en junio del 47, y luego llegará noviembre del 47 con la partición de Palestina, el proceso que lleva a la declaración de la independencia de Am Israel en su tierra. Bueno, bienvenidos a todos. Shabbat Shalom Mevorach. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también al Morey Yosef.